¿Ya estamos transmitiendo? Sí. Chaparro. No sé, ¿sí? No sé, no me sale. Ya estamos. Episodio 6. Episodio 6, pues. Buenas noches a todos. Bienvenidos. El episodio pasado habíamos dicho que era el 4, pero no, ya era el 5. Y este es el episodio 6. De Tertuleando. Agradecemos que estén con nosotros. Ahora en martes. No nos decidimos si lunes o martes, ¿no? Pero Pues la verdad es que ha sido complicado más los lunes que los martes, pero sí. Pues ya es cuestión de que haya un poquito más de actividad para tener de dónde agarrarnos y pues que sea lo más cercano posible a la actividad para estar más frescos, que seguramente sería los lunes. Sí. Que esa era la idea al principio. Sí, antes del coronavirus. Antes de que el coronavirus nos quitara todos los festejos. Y pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Esperamos sus comentarios, sus preguntas, todas sus observaciones para hacer de este un programa un poquito más ágil. Y pues que a todos nos distraigan un poquito sobre los temas en los que estamos, que ya es demasiado, y hablar de esto que tanto nos gusta, que son los toros. Sí, sobre todo que es un tema que pues siempre en la tele por lo menos está todo el día hablando todos los medios de lo mismo. Sí. Entonces pues vamos a distraernos un ratito de ese tema que sabemos que es pues, tan importante, pero que también ya estamos un poco saturados de todo eso, ¿no? Entonces queremos plantear pues un espacio más, pues, no sé, interesado de lo que tengan que decir ustedes también, y también generar debate de eso, ¿no? De las preguntas que tengan y de todo lo que podamos ir platicando. La noche de hoy vamos a repasar un libro, mi Chema, que es muy importante, salió hace poquito. Es de Francis Wolff, este francés que escribió 50 razones para defender la corrida de toros. ¿Por qué es importante esto? Muchas veces nosotros, no siendo aficionados taurinos y muchos de muchos años, somos muchas veces incapaces de defender con argumentos la fiesta. Sí, totalmente. Muchas veces nos ponen a patinar gente que está en contra o que simplemente no conoce lo que es el espectáculo. Nos hacen algunas preguntas y a veces realmente no sabemos a ciencia cierta qué contestar, y creo que este libro nos ayuda para saber defender la fiesta, ¿no? Defenderla entre nosotros mismos, entre los aficionados, y defenderla pues con la gente que no la conoce. Sí, claro, sobre todo las razones morales y éticas que tenemos para defender a la fiesta, que bien va a ser un eje, ¿no? que es el toro, que sin el toro pues no tenemos nada, y eso hay que entenderlo. Yo creo que hay que meterlo en la cabeza no solo de los antitaurinos, sino también de muchos aficionados, que si bien las figuras o los toreros son importantes, claro, como todo, es un círculo, es una conjunción que se hace de elementos que participan en la corrida. Pues así es. El matador de toros, si no se dedicara a matar toros, pues podría ser contador, podría ser abogado, podría ser maestro, podría ser lo que es cualquier otra cosa y va a vivir. Así es. El toro no. El toro, como sabemos, es un animal que ha sido seleccionado por muchos años, por cientos de años, para esto que es la corrida de toros, y como aficionados estamos obligados, creo yo, a conocer todo su entorno y para, en razón de nuestro conocimiento, poder defender su existencia. Creo que eso es algo que pasa mucho con la gente que va a los toros, que erróneamente ve al torero como la parte esencial de la corrida, cuando realmente la parte esencial es el toro bravo. En base a eso gira todo alrededor de la corrida, ¿no? En base a eso uno va a la plaza de toros a ver el comportamiento del toro y a ver lo que en base a eso puede hacer el torero, ¿no? Se ha desvirtuado este concepto, este precepto por mucho tiempo, pero creo que sí, los aficionados debemos tener claro que el protagonista principal
y la parte esencial de la fiesta es el toro. Sin el toro no podría haber absolutamente nada de lo que conocemos hoy en día como fiesta, ¿no? Sin ese toro y también la esencia del mismo, que es la bravura. Y es un debate que hemos venido teniendo, que cada vez más se minimiza esa bravura, ¿no? Y en la medida de que se minimice, pues la esencia de la fiesta como tal, que es la sensación de peligro, pues se está esfumando, y eso a final de cuentas le quita interés pues a la fiesta, ¿no? Y bueno, creo que esto nos ayuda pues a defender desde ese punto de vista la fiesta. Por ejemplo, fíjate lo que dice aquí, que es una frase que ya habíamos escuchado, ¿no? ¿Le gustan las corridas de toros? Sepa defenderlas. ¿No le gustan las corridas de toros? Sepa comprenderlas. O sea, también en la medida de que nosotros entendamos y sepamos defender lo que es la fiesta de los toros, defenderla con el que ignora o con el que está en contra. Yo pienso que el día en que nosotros les pongamos a dar argumentos, ellos se quedan sin los mismos, y ellos a lo mejor cambian de parecer, y lejos de estar en contra, pues simplemente es un espectáculo que no conocen y que no van a atacar, ¿no? Sí, claro, que cuántas veces hemos visto que su argumento siempre, digo, es del libro, ¿no? El clásico de disminuyen a los toros en los corrales, les ponen costales para cargar vaselina en los ojos, los patean. Como que dices, güey, o sea. Y ese es un tema, fíjate, porque yo siempre he pensado que también en la medida de que los ganaderos se abran al público, va a haber menos desconocimiento, y nos vamos a dar cuenta todos, incluso los aficionados, que el ganadero lo que más quiere en el mundo es el toro, y jamás lo permitiría pues que lo pusieran en situación así de maltrato, ¿no? Sino al contrario, o sea, lo que ellos más aprecian es los toros que crían, es lo que más cuidan, y jamás estarían dispuestos a eso. Hay muchas historias de ganaderos viejos que, mandaban a sus mayorales atrás del camión para que no tocaran los animales, con esta cuestión de la manipulación de pitones, ¿no? Ellos cuidan a sus animales y mandan a su gente con ellos, escoltándolos prácticamente para que no sean objeto de ningún tipo de manipulación. Sí, que tenemos aquí en Aguascalientes claramente el recuerdo de hace, que fueron 40, 41 años, que se presentó en la San Marcos Piedras Negras, y que el ganadero, en razón del comportamiento que hubo en sus toros, el ganadero sale y dice, algo les echaron. Sí, o sea, no es un comportamiento regular. Y el año pasado que vino Piedras Negras a la San Marcos, a la Monumental, trajo sus mayorales. Sus mayorales no se separaron en un solo momento de la plaza, o sea, estuvieron ahí cuidando a los toros en todo momento, y los alimentaban, ellos los cuidaban. No digo porque la administración sea similar a la de hace 40 años, pero así debe de ser. Pues claro, o sea, es al final el interés del ganadero, es que el toro salga bien, que el toro salga fuerte y que represente una casa ganadera. Así es. Histórica como en su momento. Y ese es otro tema. Piedras Negras. Así es, la integridad, pues, la integridad del toro es la integridad de la fiesta. Si no vemos un toro íntegro, pues la fiesta no es íntegra. Va de la mano, ¿no? O sea, pero sí hay que entender, como aficionado debemos de tener bien claro que el protagonista es y siempre será el toro. No hay otro protagonista. Hay muchos partícipes de la corrida y del espectáculo y del rito, pero el único imprescindible es y siempre será el toro. Hay muchos aficionados toreristas que pues, dejan al toro a un lado, como si el espectáculo no se basara de él, como si los toreros pudieran salir a la plaza a hacer toreo de salón. Yo creo que no se llenarían las plazas si llegaran a hacer toreo de salón. O sea, no hay otro camino, pues. Y aquí, si quieres, podemos repasar así rápidamente los 50 puntos, las 50 razones. Y estaría bien que ustedes nos retroalimentaran también. Yo creo que esta es una defensa muy válida, es una defensa, si bien a grandes rasgos, pero creo que
Si nosotros los aficionados nos aprendiéramos estas 50 razones, tendríamos mucho más claro de qué se trata pues el espectáculo de la corrida de toros, y además exigiríamos muchas cosas. Pues adelante, vamos a ver cuántos alcanzamos en un ratito. Vamos a tratar de ser breves, pero la verdad es que son muy interesantes las 50 razones y las tenemos que tener presentes. La número 1, que es la principal hoy en día, yo pienso que es: las corridas de toros no tienen como sufrir a un animal, que es el principio de los antitaurinos, ¿no? Sí, claro, que de hecho, maltrato y que es sufrimiento. El clásico, ¿no? Que la gente que no conoce de corridas se queda con los 20 segundos que ven un video hecho de manera totalmente dolorosa por un grupo antitaurino, en el que pues, el toro está echando sangre, o que ya se está tirando, o con un momento de la puntilla, cuando bien, o más bien sería cierto que los taurinos, los que estamos en la plaza, somos los primeros en reprochar cuando el torero hace las cosas mal. Así es. Sobre todo cuando mata mal. Así que es el momento en el que el toro puede sufrir más esas heridas por el tamaño de la espada. Así es. Pero que una buena estocada en el lugar donde debe ser, sí, y le aplaudimos porque es breve. Sí, claro, lo mata, le parte el corazón, lo hace rodar en Así es. Y 5 o 6 segundos. Lo que menos queremos es estar viendo que usan el descabello 20 veces, que el puntillero no puede, que hace ahí una carnicería. Eso es lo que menos queremos los aficionados. Muchas veces esas imágenes son utilizadas por los grupos antitaurinos, ¿no? De manera tendenciosa, como tú dices, y eso lo tenemos que reprochar siempre. Un aficionado tiene que reprochar siempre el hecho de que se mate mal a un toro, porque le robas la dignidad, le robas eso que tanto pregonamos, que el toro bravo es el único animal que tiene esa dignidad pues al morir. Entonces no se la robemos, y como aficionado tenemos que defender eso. Y ahí dentro de lo mismo, sin salirnos del tema, dentro de esa muerte digna que necesita el animal, está regulado la parte de las veces que se va a tirar a matar, o los avisos, el tiempo que tiene que durar los avisos. Muchas veces a nosotros nos ha pasado que en el tendido estamos gritándole al juez que toque el aviso, sí, claro. toque el aviso. La gente piensa que es por molestar al torero, cuando la verdad es que no. Así es. O sea, la verdad es que alargar el tiempo de los avisos cuando el chavito novillero o el matador que no puede matar al toro, va y le mete 3 espadazos y luego 8 descabellos y no puede matarlo, la verdad es que es innecesario estar haciendo ese tipo de cosas. Si se tocan los avisos en tiempo, pues el toro que se regresa al corral, y no alargas esa parte que no es agradable para nada. Claro, es lo que menos queremos ver. Totalmente. 2, las corridas no tendrían ningún sentido sin la pelea del toro. Totalmente. O sea, lo que hemos repetido, ¿no? El toro es el protagonista, y la esencia del protagonista es la bravura, que es lo que se supone deberíamos de ir a ver los aficionados. Ahora, obviamente el torero tiene el mérito de domeñar esa bravura, ¿no? Y de con una capa y una espada ser capaz de dominar y de someter al toro bravo. Sí, claro, que muchas veces lo hemos dicho, ¿no? A los topes nunca le vas a ganar al toro. Así es. Un animal ligero pesa 430 kilos, un toro sin tantos kilos. El torero, ¿cuánto te cuesta que pese? Sí, no, 50, 60 kilos. Ahí radica pues el mérito, y más cuando es un toro íntegro, cuando es un toro en puntas, un toro contrapío, etc. ¿no? Y entender que es el enfrentamiento de la inteligencia del hombre con la bravura y con la fuerza bruta del animal, con su fiereza. O sea, lo normal va a ser que la inteligencia se imponga sobre esa fiereza, pasa, pero no necesariamente va a ser así siempre. Así es. Y eso también le da mucha verdad y mucha razón de existir a esto. Fíjate, me parece bien importante. El número 3, las corridas de toros no tendrían ningún sentido sin el riesgo de la muerte del torero. Totalmente. O sea, yo creo que hoy en día hay muchos aficionados que van a la plaza esperando ver pues arte, estética, no sé. Y a veces se nos olvida el riesgo, pues, por lo mismo, de que a lo mejor hoy en día la bravura está muy desdeñada, está muy reducida.
Pero ese riesgo es lo que realmente llevaba a la gente a la plaza, históricamente. O sea, el hecho de que uno en el tendido tenga la sensación de peligro, del peligro que está corriendo el que está ahí abajo. Por eso la admiración a los toreros, porque a final de cuentas es un ser humano que se enfrenta a una bestia y que el riesgo de perder la vida es inherente a lo que está haciendo. Y es además una de las cosas por las que se conserva este espectáculo, que pues hoy en día no hay ningún espectáculo de ese tipo. Que la muerte esté siempre presente ahí, el riesgo y la sensación de peligro. El día que eso desaparezca, ya no va a haber todo. Sí, claro, digo, mucha gente que está intentando eliminar la parte en la que se mata el toro en la plaza, pues también es el momento de la suerte suprema, es el momento en el que el torero corre más riesgo, Sí. momento en el que, pues como decimos muchas veces, no se matar o morir. Sí. Y suprimir esa suerte suprema, pues le quitaría mucho Gran sentido. parte, le quitaría el sentido. Sí. Así de fácil. Yo así lo veo, y ya ves que por ejemplo en Portugal no se matan los toros y demás, pero pues bueno, yo ahí la verdad es que no le veo el sentido a la fiesta sin que el toro tenga una muerte digna. Tenemos dos saludos aquí A ver. de Jorge Armando Díaz. Del George, saludos mi George. Saludos, Que el programa pasado le dije que no se rapara porque tenía 3 pelos y ya no le iban a crecer. Pero no te creas, mi George. Un saludo. De todos modos ya te lo puedes injertar, no hay bronca. También un saludo, nos manda saludos Cristian Escobar, que ya no quiso venir, el zurdito. Así es, mi zurdo ya no es el jalacables, ya. Él dice que quiere ser el contador, pero pues no sé de qué. Un saludo a los piltrafos encabezados por él y por Iván y por todos los cuates. Saludos a Quique, a Gustavo, a César, a Nacho y a toda la banda de la UA. Un saludo. Acá veo gente que nos está viendo. Me gustaría saludarlos a todos. Está Alfredo de la Cruz, está Domingo, Vicente Agustín, gracias por vernos, Julio, Ernesto Velasco, Miguel de la Cerda, mi hermano Carlos Eder, Luis Ramírez, Rafael Jiménez, saludos Rafita, que a ver cuándo te dignas, Mimi Ramírez, Antonio de Aro, saludos Ganadero. Ganadero, saludos. Juan Carlos López, saludos Juan Carlos, un excelente programa que nos regalaste también. Iván Salas, el de más rating ha tenido, sí, mi estimado Juan Carlos. Carlos Limón, mi patrón. El patrón del mal, saludos al patrón. Paco Díaz. Y Paco, qué arte que tienes, Francisco. Pepe Luis Ornelas, saludos a todos. Saludos también. Y Armando Hoyos son los que, bueno, me salen aquí, quizá hay más gente. Qué bueno, ojalá se queden ahí viendo esto. El número 4, también, si un toro fuera torturado, huiría. Así es, el toro es el único animal que se crece ante el castigo. Deja que, bueno, aparte de que se crece ante el castigo, yo creo que es el único, digo, si no mal recuerdo, si estoy equivocado, por favor me dicen, pero creo que es el único animal que mata por cuestiones territoriales. O sea, es de los pocos o el único animal que mata y no es para comer. Así es. Porque es un animal herbívoro, es un rumiante, así como es. todos los bovinos. No, y lo vemos en las ganaderías, y le preguntamos a los ganaderos cuántas peleas hay, que va también de encastes, no hay encastes que se pelean mucho en el campo y otros que menos, pero es una cuestión territorial completamente, y hay muchos toros que se matan en las peleas. Sí, digo, la naturaleza, pues ¿cuántos animales matan? Bueno, el inicio de todos los carnívoros, ¿no? Ajá. Pero sí es un tema aparte, pero este animal no es para comer. Sí, ¿no? O sea, mata por cuestiones de territorio. Así es. Mata y ahí deja, no es para comer. No. Lo aprovechamos nosotros, que es otra cosa, sí. pero... Eso sí. Pero sí hay que entender que el toro... Pues el toro ataca. Así es. Pues no se defiende. El toro en la plaza no se está defendiendo, el toro te quiere agarrar y te quiere matar y te va a atacar todas las veces que su fuerza y que su fiereza le permita. Sí, y ahí es cuando entra la cuestión y toda la mano del ganadero, que es el laboratorio de esa alquimia, de esa fiereza y esa bravura, compensarla con la nobleza, que es lo que hace que el toro invista y que el torero pueda hacerle una faena, digamos, en ese sentido, porque
también pura fiereza o pura bravura, pues no habría posibilidad tampoco de ver faenas, ¿no? O sea, Claro. tiene que haber ese nivel pues de nobleza que desafortunadamente hoy en día predomina antes de la bravura y antes de todo lo demás, que no debe ser así. Que luego hay corridas como aquella de Saltillo famosísima de Casarrata, Sí, claro. en la que no tenían un pase, pero no se aburrió. Legendaria, ¿no? No es que además, pues eran toros, no eran bravos, no fueron, ese No. corrida no hubo ni un No, toro bravo. incluso en Casarrata le pusieron banderías negras Por manso, sí. por manso, Pero un manso libro. hubo casta a raudales. Totalmente. Y yo creo que es la peor pesadilla del torero, ¿eh? O sea, esa corrida, hasta la fecha, Sánchez Vara, que fue el que lidió a Casarratas, Sí. es una leyenda en Perú, es una leyenda en Francia, es un mito. Sánchez Vara es idolatrado por los aficionados realmente toristas, porque saben lo que tuvo que pasar para lidiar a Casarratas. Era un toro que se le iba al pecho. Totalmente. O sea, no tenía un pase, pero obviamente era un Pero toro ¿cuántos manso. capotes le rompió? Sí. Fue un toro manso, O sea, no estamos diciendo que fue un gran toro. Estamos diciendo que fue un toro encastadísimo. Eso sí, no lo podemos ni siquiera debatir. O sea, fue un toro y toda la corrida fue muy encastada, pero para mal. Fue Sí. muy fiera, pero no hubo ni una gota de nobleza. Eso sí, no tenía ni una gota, que tampoco está bien y tampoco es lo que pedimos, ¿no? O sea, Pero te digo, de repente también está entretenido. O sea, hay que ver. No, digo, esa tarde Esa todo tarde yo creo que mundo- nadie se aburrió. no, esa Si no tarde recuerdo. estaba todo el mundo en el filo del asiento, o sea, porque es lo que decía aquí el mismo libro, o sea, la sensación de peligro y de muerte ese día estaba más presente que cualquier otro día. Totalmente. Ahora, hay corridas que a lo mejor son más balanceadas, también con mucha presencia del riesgo. Yo me acuerdo mucho de una corrida con Garrido y Curro Díaz en Madrid, creo que era Puerto de San Lorenzo, que fue un corridón encastadísimo, también fue una épica de los dos, fue un mano a mano, salieron de milagro caminando, pero la verdad es que fue una corrida que yo me acuerdo mucho y que para el aficionado pues son corridas que pues se te quedan en el recuerdo, y más los que estuvieron ahí, porque son corridas emocionantísimas. Sin embargo, no es un tipo de corrida a la que se afición. O sea, si tú te llevas a un nuevo aficionado o a alguien neutral a una corrida de esas, No estoy tan seguro, porque híjole, no sé, la emoción... yo creo que es como que no creo que regrese. La emoción a lo mejor lo puede hacer regresar, la emoción de ver lo que es un toro encastado con poder y de ver esa lucha, porque esa sí fue una lucha, una pelea entre el torero y el toro, Sí. porque eso fue dominarlos, fue someter, y creo que también ahí hay interés y también habrá aficionados que les guste ver eso, o habrá Bueno. otros que les guste ver más estética. Bueno, ese día pues a lo mejor hubo poca estética, pero hubo un sometimiento y una lucha que a cualquier aficionado le tiene que llenar. Sí, de acuerdo. Pero ya como, yo siento que más es esa parte, como ya como aficionado, como la parte la que valora Sí. esa entrega que tuvo que tener el torero, sí, pero el espectador no sé qué tanto lo hubiera disfrutado. Sí, a lo mejor no lo engancha tan fácil como si ve una faena un poco más estética. Sí, claro. Número 5. Hablar de tortura no es confundir al hombre con el animal. Sí, totalmente, ¿no? Si nos No vamos es un a la- término que aplique a los animales, la tortura. Lo que pasa es que, digamos, vamos a la etimología de la palabra, el significado de esto es, tú torturas a alguien para obtener una confesión. Ujú. O sea, el toro jamás te va a decir, si yo fui, y yo lo maté, Ajá. si yo hice. O sea, no debe ser un término No debe aplicar. que apliquemos a animales. Igual que lo que mucha gente aplica el asesinato de animales. Ajá. Así como que, No aplique. O sea, es asesinato privar de es... la vida de un ser humano que es un animal. No. Pero desafortunadamente eso es lo que los animalistas radicales quieren hacer ver. O sea, quieren darle el estatus de persona a un animal. Eso es lo que, pues la verdad es que no. Ojalá que no lleguemos a eso, porque ahorita la verdad está muy complicado la situación y han ganado mucho terreno. Y esperemos que nunca lleguemos pues al hecho de equiparar a un animal con una persona. Digo ¿Quién sabe? que aquí en España van muy avanzados. Aquí Sí. en México
Pues la verdad es que es el recurso del político mediocre, ¿no? Sí, sí, sí. Atacar la fiesta para salir de la... Y en Europa van además muy financiados. Sí. No, hay mucha lana de por medio. Allá hay lana. Estamos hablando de que Holanda mete mucho dinero. Esta parte de Franz Weber, ¿cómo se llama? Mete mucho dinero, pero aquí en México, que no están tan metidos, de todos modos el político que quiere salir del anonimato. Sí, el tema toros, se va por la fácil. Sí. Así es. Bueno, número 6. El estrés del toro. Aquí nos platica y son estudios que han hecho. Fíjate que el toro se estresa más en el transporte, cuando van ahí en los cajones, que pues sí, son cajones que tiene que ir el toro muy apretado para que no se lastime y demás. Que se estresa más pues en el transporte a la plaza que en la misma plaza. Así es. Sí, y entonces en ese sentido da lo mismo trasladarlo a la plaza que trasladarlo a un rastro. El estrés va a ser igual. Sí, el estrés es el mismo. No tiene ningún beneficio el hecho de decir, es que yo me lo como, pero no veo cómo lo matan, ¿no? Pues, al final tanto el toro se estresa en el traslado a la plaza o al rastro. Y además perdón. Y posterior a la corrida, pues se va a la carnicería. Sí. O sea, además es un pensamiento muy hipócrita el hecho de decir, no, pero es que yo no disfruto del sufrimiento, o sea, sí como carne, pero no disfruto del sufrimiento del toro. Desde ahí estamos mal, o sea, es lo que decían aquí, nosotros no disfrutamos tampoco de ningún sufrimiento y además el toro no sufre, para empezar. Pero bueno, número 7, la adaptación fisiológica del toro a la lidia. Pues el toro es o sea, nomás es para eso, no puede ser usado para ningún otro tipo de cosas, ¿no? O sea, está de cientos de años adaptado a lo que es la corrida de toros, o sea, no es un animal que pueda ser destinado a otro tipo de cosas. Totalmente. Es para el espectáculo de la corrida de toros. Digo, que si bien acabo de decirlo de que después de la corrida se va a la carnicería. Estamos hablando de que no es un animal apto para carnicería porque es un animal que a los 4 años o sea, pesa 450 kilos. Sí. Y estamos hablando de que los toros de engorda ya andan en 600 al año ya andan en la tonelada o hasta antes. Sí. Por lo cual, pues, financieramente para cualquier ganadero no es conveniente engordar toro de lidia para venderlo como carne. Por lo cual, lo lógico sería que en caso de que no vaya a la plaza, pues desecharte de ese tipo de animal que no te va a dar la ganancia que te da otro. Sí, no podría ser usado para eso. Y que además te ocupa una extensión territorial enorme. No es un corral como en no, olvídate eso. Es la principal diferencia, pues. Y eso lo veíamos por ejemplo, me acuerdo del trabajo que hizo Loret, del que platicábamos la semana pasada, de lo de José Tomás. ¿De dónde? Ajá. ¿Navegante? De Navegante. Navegante se sirvió en taquerías de Aguascalientes y de Monterrey, no sé, o sea, la verdad es que es carne que se usa, que no es su principal función, pero la aprovechamos igual, o sea, no se desperdicia nada. No, y que es carne magra prácticamente, o sea, ¿cuál es eso? No tiene tanta grasa como otros animales, pero quizá es un poquito más duro. Número 8, dolor y lidia. Lo que decíamos, es el único animal que ante el castigo, en vez de huir, porque pues tú le metes un arpón a un león, un tigre o lo que tú me digas, pues ¿para qué te quiero? O sea, se va y huye. El único que se queda a pelear es el toro bravo, es el único animal que hace eso. El único. Entonces, y se crece tanto el castigo que por eso es necesaria la suerte de varas el segundo puyazo. Así porque lo decíamos muchas veces, lo hemos platicado varias veces, por ejemplo en La Peña, cuando hemos tocado el tema. O sea, el primer puyazo todos van. Así es. Porque no saben a qué van. Pero al segundo regresa el bravo. Así es. Y entonces hay que apretarle, entonces hay que darle, entonces hay que medir al toro. Y en Francia al quinto puyazo todavía va. No, ya estamos hablando de que va el tercero, va el cuarto, va el quinto, pues va el toro bravo. Sí. Que es lo que disfrutan en las plazas francesas. Sí. Que también existe esa fiesta, o sea, aunque no la veamos aquí, existe. Y a lo mejor uno dice, ¿cómo puede ser? ¿A poco 5 o 6 puyazos? Pues sí existen plazas así. Aunque aquí tengamos
la poca cultura y el poco entendimiento de que en cuanto llega al peto el toro ni siquiera empuja, el picador ni siquiera está metiendo bien la puya y ya está la gente pitando, ya está chiflando de que ya lo deje el picador, ¿no? Hay otra fiesta. Que también ahí, no los quiero entender, no los quiero justificar, pero estadísticamente el toro que tenemos, o el toro que llevamos a las plazas, a las corridas a las que van estos espectadores, no sé si aficionados, pues normalmente van toros que no te aguantan más de una bala, ¿no? Y señalada. No, o sea, ni bien entran al caballo y ya se están cayendo. Pero pasó, es que no quiero hablar tanto de la corrida de Piedras Negras del año pasado, pero creo que en todos los programas lo he dicho. El puyazo que le dan al toro, bueno, el puyazo que da a Cobos, sí, que fue el mejor que puyazo en todos lados. años. Sí. En la querencia, güey, porque el puyazo fue en la querencia, o sea, había pero sombreros. lo recorrió como no sé cuántos metros. Sí, pero yo creo que fue la parte, o el momento, si no el más emocionante, uno de los más emocionantes de toda la feria. Y eso es responsabilidad de la empresa, yo digo, porque a final de cuentas, el aficionado, no sé si a ellos qué tanto les convenga que el aficionado sepa apreciar ese tipo de cosas, como la suerte de varas. No sé qué tanto les convenga o no que el aficionado en cierto momento pueda exigir ganaderías que puedan pelear así. Híjole, yo creo que sí les conviene. Pues le conviene al aficionado, me queda claro. Y ahí te va. Yo siento que entre la afición más le exija a la empresa por necesidad va a tener que exigirse a sí misma. O sea, ya nos pasó hace años que el ganado que estábamos viendo era prácticamente deshecho, eran animales muy chicos, eran animales que no tenían un pase, mansos, aburridos, completamente aburridos. Y entonces se empieza a protestar en Aguascalientes y ya hay un tipo de toro que sabemos que no va a pasar. Ya sabes que el toro desde la salida lo protestan y ya no lo protesta tendido bravo, ya no lo protesta, no sé, otro grupito por decir algo. O sea, ya se protesta por la mayoría de la gente. Ajá. Ya no es tan fácil meterles un novillo engordado en Aguascalientes. Digo, hay mucho que hacer todavía. Todavía queda mucho, la verdad. Pero poquito a poquito yo creo que lo que tenemos que hacer es exigirle a la empresa para que entonces la empresa le exija al ganadero así como que, a ver, ok, ya te compré a ti Teófilo, ya te compré a ti Encinos, pero no vas a mandar algo aquí. Que haya un mínimo, que haya, sí, claro. O sea, que sea el toro pues de la plaza, o sea, que sea el toro de Aguascalientes, que el toro de Aguascalientes sea característico de que a lo mejor no tenga el trapío del toro de Guadalajara, que no tenga los kilos, porque creo que no hay trapío en la México, por lo menos no tanto como nos gustaría, que tampoco tenga los kilos de la México ni el trapío de Guadalajara, si tú quieres, pero que sea un toro entipado, armonioso, con edad y con el trapío de una plaza como la de Aguascalientes, que nos quieren vender la empresa, que es el cereal más importante de América. Entonces, pues en concordancia con eso, si quieren ser congruentes, pues nos tienen que ofrecer un toro digno, nada más. Que hay una pregunta, bueno, se conecta Rafi, posterior a esto, Sergio Núñez, su primo. Rafi, saludos. Que me pregunta que por qué me rapé. Rafa Jiménez me pegó los piojos. Saludos, se conectó Iván también, saludos a Iván. Saludos, Iván. Esperamos que ya abras ahí Ya abre el changarro, que nuestra segunda casa es la 12 y pues... Y a ver cuándo transmitimos desde ahí. Sí. Pues deja que pase esto. Sí, ojalá pronto. Y ahí va a ser la serie alterna de Tertuleando. Además, muy buenas tertulias nos hemos echado ahí también. Magistrado también, saludos. Pedro Chávez. Saludos. Número 7. La adaptación fisiológica. No, eso ya lo había leído. ¿Del toro a la lidia o no? Sí, ¿no? La adaptación fisiológica del toro a la lidia. Sí. Creo que sí. Creo que sí. Todos estos ya... El dolor y lidia ya lo había leído. Me quedé en el 9. 9. Pero el toro no quiere luchar. Pero el toro no quiere luchar. Es un argumento que también dicen mucho los antis, ¿no? De que
El toro no quiere ir a se la le plaza. obliga, ajá. Claro. Hay mucho ese dicho que dicen pues, que a la plaza no vaya quien no quiera ir. Ajá. Y Que dice dicen, pues, el toro yo no quiere. Sí, sí, sí. Pero digo, al final. Es su naturaleza, ¿no? Es su... Y vámonos no a teorías actuales o no a teorías humanistas, sino vámonos a lo que es, digo, en mi caso que soy abogado, derecho civil, güey. Los animales son cosas. Los animales no tienen derechos, no tienen derechos. Son bienes, pertenecen a su... Y se oye feo y se oye crudo, pero es la verdad. Ajá. No tienen voluntad, o sea, así como tu perrito que sí cuidas y que sí chiqueas, no quiere ponerse el suéter que tú le pones porque su pelaje era el adecuado para algún tipo de clima y tú te aferraste a traerte un husky a un lugar donde estamos a 36 grados en el año, tampoco tienen voluntad. Así es. O sea, simplemente fueron criados para esto y con ese fin se van a mandar a la plaza, ¿no? Aún así es el animal que tiene la opción, que seguramente viene después ahí, y no andemos en el tema, pero es animales que tienen la opción de ganarse su supervivencia. Así es. Y morir de viejo en una ganadería, viviendo sí, como rey. Así es. Y eso yo creo que pocos animales realmente pueden tener esa oportunidad. Suponiendo que haya otro, digo, o sea, los animales sagrados de la India o estos en Asia. Sí. Que tienen un trato distinto. Digamos que en el mundo occidental, pues no. Sí, no recuerdo otro animal que tenga esa opción de pelear por su vida. No. Número 10, pero la lucha es desigual, el toro siempre muere. Otra mentira. Que es lo que decíamos al inicio, o sea, si bien la inteligencia humana se va a imponer sobre la fuerza del animal, pues el animal al final es un animal que trae unos pitones o unos cuchillos en la frente y que si te agarra te va a matar. Como ha pasado más de 100 veces, ¿cuántos matadores han muerto en... Sí, y es una posibilidad, ¿no? O sea, es una posibilidad que siempre va a estar ahí y es parte inherente de la fiesta, ¿no? Si, a final de cuentas, el otro programa hablamos de Fandiño, en paz descanse, de Víctor Barrios, son toreros que ofrendan su vida por el espectáculo y por validar eso, por validar esa esencia pues de la fiesta. Y digo, ya han muerto toreros, han muerto novilleros, han muerto subalternos, han muerto torileros, han muerto... Digo, así es más, no nos vayamos lejos. El año pasado Landín recibió o sea, no se murió de milagro, y el fotógrafo. Que ya no lo he visto. Pues, ¿Sí anda por ahí? Creo que sigue ahí como que convaleciente, pero... sí, después de tanto tiempo. Sí. O sea, hasta donde entiendo no se ha recuperado totalmente. Sería interesante conocer digo, es uno de los fotógrafos que siempre lo veíamos ahí en Callejón. Sí, claro. Y este año en las novilladas no lo vi. En esto se puede morir no nomás el que está frente al toro. Mira, bueno, dicen que hasta muerto te puede pegar una cornada. Y es cuando lo van arrastrando los caballos, si te descuidas te lleva, y pues los pitones dan cornadas, aunque... Y con investigar la fuerza de los caballos. Sí, o sea, es la verdad, o sea, y tienes razón. Todos los que están inmiscuidos en el espectáculo están en riesgo, todos. Por eso es tan importante, y tanto lo decimos sobre todo en la México y en todas las plazas, pero más en la México. Cuando vemos una corrida de postín, el callejón creo que hay más gente en el callejón que en los tendidos, o sea, está lleno. Pues hace 2 o 3 años, no recuerdo, la Chona, que se le salieron 2 toros. Sí. Y que había un toro en el ruedo y un toro en los callejones. Eso es como que, güey, sí, ¿qué hace tanta gente ahí? O sea. Y un día, si no se regula esto, va a pasar una desgracia en la México, porque ahí sí es demasiada la gente que hay en el callejón. Sí, yo creo que la gente ahí sí debería entender que el callejón no es una zona VIP. Así es. O sea, estar ahí entorpece la labor de la gente que sí debe estar ahí. Sí, todos los que están ahí deben de realizar una labor. O sea, no tienes ninguna labor que realizar en el callejón, no tienes por qué estar en el callejón, así de fácil, así de sencillo. Sí, totalmente.
El número 11. ¿Tenemos derecho a matar animales? Pregunta. Sí. Vuelvo a mi Tenemos teoría. derecho. Pues es que los animales no tienen derechos porque si tuvieran derechos también tendrían obligaciones, Totalmente. ¿no? Yo al final es un bien mío, yo defino sobre Sí, lo que... Ahora, aquí la cuestión es el cómo matarlos, porque si nos metemos al debate de si tenemos derecho o no tenemos derecho de matarlos, pues entonces nos tendríamos que meter a un debate de supervivencia humana, porque si pues, toda la vida se han matado para diversos fines, ¿no? Para diversos comida, fines, para sobre vestir, todo para... para... Sí, claro. Entonces, pues es un tema que la verdad, yo creo que un animalista no tiene ningún argumento ahí, la verdad. La verdad es que no, digo, es más, no te vayas lejos. ¿Cuántas personas hemos tenido que sacrificar una mascota Ujú, porque creemos que está sufriendo? ujú. Entonces, si no vamos a tener ese derecho, vamos a dejar que se muera porque Claro, sí. no. O sea, digo, el punto es cómo queremos siempre agarrar el ejemplo para meterlo en los toros de la manera más Ujú. gandalla posible, no se me ocurre otra manera de decirlo. Sí. Así es, número 12. ¿Por qué matar a los toros? La muerte del toro es el fin necesario de la corrida. Porque los toros nacieron para eso, Sí. para pelear y para morir en una plaza de toros. Pues No, es que no más, así de sencillo. pues hay que verlo como lo que son, ¿no? Son gladiadores, o sea, la verdad es que es así como, digo, no está bien que lo diga, pero como en la antigua Roma los gladiadores salían a pelear por su vida, el toro sale a pelear por su vida. Así es. Y Ya vivió 4 años en la dehesa como rey, siendo cuidado, siendo alimentado, siendo mimado hasta, me atrevería a decir. Y después se le da la oportunidad de pelear por su vida. y otra parte importante, su familia queda ahí. ¿Sí? No se matan hembras en las plazas de toros, Así es. no mueren machos que pasen los 6 años, Ujú. no mueren machos que sean utilizados para la lidia, Sí, sí, sí. no muere, o sea, la verdad es que el porcentaje de animales que tiene la ganadería y que van a la plaza es un Sí, porcentaje es muy bajísimo, mínimo. debe estar Sí. como por el Sí, es mínimo. 5%, ahí sí tiene alguien un dato más exacto y nos lo puede compartir, aquí estaremos leyendo sus comentarios. Número 13. Pero al menos, ¿se podría no matar al toro en público, tal como prescribe la ley portuguesa? Pues esto es peor. O sea, es peor matarlo en las sombras y por la espalda que matarlo como lo hace de frente, como debe de ser. Digo, además, es alargar el sufrimiento, ¿no? Suponiendo que Así las banderillas, que la puya, que el mismo estrés que genera. O sea, ¿para qué lo vuelves a mandar a correr para después matarlo quién sabe cuánto tiempo después? Es parte de la hipocresía del... Y sobre todo en ese anonimato, o sea, Sí, así es, así es. digo, porque pues todo el mundo se acuerda del Vero. Era un toro de Miura que mató a Manolete y que Manolete lo mató a él. Al final, ¿cuántos años son? ¿60 años? Hace 60 años y seguimos hablando de un toro. Sí, yo creo que lo peor que se puede hacer es precisamente eso, o sea, en la oscuridad no sé, de ahí de los corrales o de donde sea, creo que no se merece pues el toro que acabemos con su vida así. ¿Por qué? Porque no es cualquier animal, porque es un animal al que le debemos todo el respeto y toda la categoría y toda la dignidad. Entonces, a mí me parece que haciendo eso, pues se le quita toda la dignidad del toro bravo al matarlo en la sombra. No, y aparte, ya le quitaste la posibilidad de morir, de sobrevivir, o sea, del indulto, a quitarle la parte en la que puede morir, pues también quitas, por ende, el indulto en el que puede vivir ganándose su perdón de alguna manera. Porque te lo vas a llevar al corral y lo vas a matar a todos por igual. Este es importante. Todas las tauromaquias implican el respeto al toro. Yo creo que es fundamental este punto. Si no respetamos al toro que tanto decimos y tanto pregonamos que es
la parte esencial de la fiesta, no tenemos nada y estamos siendo incongruentes. Me acuerdo, por ejemplo, hace poquito en las novilladas, ¿no? Que el animal se le fue vivo al novillero y lo apuntillaron atrás de las tablas, ¿no? O sea, para mí, eso no es respetar al toro, eso no es respetar al novillo, al animal que tanto pregonamos defender. Sí, claro. Eso no es respetarlo. Entonces, vamos haciendo las cosas bien y el aficionado tiene que enterarse de esto, o sea, tiene que saber que no lo podemos permitir porque se le está faltando el respeto al toro. Así de fácil. De acuerdo, totalmente. Que buena tarde del Colombo, por cierto. Número 15. La norma taurómaca consiste en afirmar que no se puede matar al animal sin arriesgar la propia vida. Totalmente. Salvo el bullying. Con el famoso Juli Piedad, que no sé, yo creo que pues sí arriesga, pero menos que los que matan pues, con los cánones, ¿verdad? Decía el maestro David Silvetti, ¿no? Aprovecha su conocimiento técnico para arriesgar lo menos posible. Sí, sí, sí. Porque digo, de que arriesga. Sus estocadas son fulminantes, son muy arriba, son poco, todas esas. Pero las pocas que dejan buen sitio, porque también no. Pues hay unas que pues siempre se le cae poquito. Es que sabes que como tal, las estocadas, bueno, vamos a hablar de los julipies. Las estocadas del Juli son estocadas como si fueran de rejoneador. Ajá. Son más atrás, son más arriba, son distintas por el brinco que echa. O sea, no puede ser igual la forma en la que entras tú con la estocada con una tendencia distinta. Ajá. Que la que entras desde acá. Entonces, claro, por eso siempre se ve como que fuera de sitio, pero digo, son fulminantes. Pues es una técnica, la verdad, muy debatible. Totalmente. A mí no me gusta nada. Muy debatible. Y ahí, desgraciadamente, estamos en un punto donde la afición valora que la estocada entre completa, no el sitio. Uh-huh. O sea, si la espada entra completa, ya la califican como buena estocada, cuando no es así. Y no es así, exactamente. Sí. Bueno, 16. El toro no es abatido, tal como lo atestigua el ritual taurómaco. La corrida de toros no sería nada sin su ritual. Bueno, esto, digamos que el concepto de que sea abatido me suena como, no sé, como que a lo mejor diezmando. Bueno, sí, como que no tenga la misma posibilidad de atacar, o no de defenderse, sino de atacar, ¿no? Sabemos que el torero pues no tiene ninguna otra ventaja más que la capa y la espada. O sea, obviamente se conserva la integridad, ¿no? Porque si estamos hablando de un toro manipulado, pues allí no hay mucho de dónde defenderlo. ¿De dónde defender esto? Cuando hay manipulación y no hay integridad, se torna difícil defender la fiesta, ¿no? Por eso es tan importante que el toro llegue íntegro a la plaza. Porque si no, ahí sí hay una ventaja del torero. Ahí sí la hay. Aunque me digan que las cornadas cuando ya han sido manipulados se dan igual, etc. Se le quita integridad y eso no se puede permitir. Así de fácil. Y además, lo veíamos aquí en esta misma plaza de Aguascalientes en años anteriores, las corridas estaban en puntas. Algunas no, como siempre, ¿no? De los que mandan, pues esos no se avientan corridas en puntas, pero la mayoría sí estaban en puntas. Un porcentaje más alto que hoy en día, eso me queda claro. Que hoy en día yo creo que no vemos ni una corrida en puntas. Pero ojalá me equivoque. El toro no es abatido, se le respeta en su propia naturaleza. De acuerdo. Lo que hablábamos, ¿no? Que la verdad es que las dehesas, o las haciendas aquí en México, las ganaderías, que es donde habita el toro los 4 o los 3 años, depende. La verdad es que son, pues realmente yo creo que ningún animal tiene el trato que se le da al toro bravo, ningún animal. Además que tienen una extensión territorial, como tú bien decías, muy diferente
a la que tienen los animales de consumo. O sea, Sí, totalmente. nada que ver pues el confinamiento en el que están los animales de consumo, nada que ver con las hectáreas o el espacio que tienen los toros para desarrollarse. Y que además del espacio que tiene el toro, todo ese ecosistema o esa dehesa que genera esa ganadería, pues se ha vuelto, como nos decía el matador Cejas, pues el toro bravo es el mejor guardabosques del mundo. Ah, sí. O sea, no hay quien se meta a cazar a una ganadería de toro bravo y en razón de estas extensiones territoriales se está recuperando el coyote mexicano, se está recuperando el halcón, se está recuperando el águila, se está recuperando muchos animales que conviven en la ganadería. En el hábitat del toro. Y que al estar prácticamente, que digo, es una esa porque pues, al final es un ecosistema delimitado por el humano, al estar en estado salvaje, pues conviven de manera increíble todos esos animales, ¿no? Y pues yo creo que ahí es donde la parte en la que tú comentas muy seguido que el ganadero debería abrir un poquito las puertas para conocer realmente cómo es que viven estos animales, para que sepamos nosotros lo importante que es mantener este tipo de ecosistemas, porque es lo que son. Así es, y bueno, en España pasa que pues, la dehesa no nomás habita pues el toro bravo, sino que hay muchas ganaderías donde se cría también otro tipo de animales de consumo que conviven estrechamente con el toro bravo. Pues no sé si recuerdas, en la peña nos platicaba, ¿quién fue? Creo que Carlos Madrazo, que nos decía, es que por cada toro o por cada N cantidad de toros tú tienes que tener N cantidad de liebres y N cantidad de coyotes. Si claro. Son más liebres de las que necesitas, se van a comer pasto. Se descompensa. Y todo. Si son más coyotes que liebres, se van a comer a tus vacas, a tus toros. Sí, claro. O sea, tiene que ser algo ahí como... Es un equilibrio. Sí, totalmente. Es un equilibrio. La mejor de las suertes, como pregunta, y aquí es donde nos planteamos qué animal, si nos vamos a eso de la suerte, de haber... ¿qué animal tiene más suerte y cómo terminar su vida? Un animal como el toro bravo que vive 4 años, la dehesa siendo alimentado y cuidado, o un animal de consumo que dura cuánto, no sé a los cuántos años. Un año, máximo 2, dependiendo de termina en el rastro. O sea, no, yo creo que en ese sentido no hay ni punto de comparación. Por mucho, el animal, el toro, la mejor de las suertes, yo creo. Y que son, si nos vemos al lado de humanizarlos, pues el toro bravo es un atleta. Sí, claro. Los otros animales son animales que tienen en cuarentenados, así encerrados todos, porque lo estás engordando para consumir. Así es. ¿Qué es lo que quieres? Que se mueva lo menos posible, que queme las menos calorías posibles. Y ahí es donde entra, yo pienso que ahí sí hay maltrato. O sea, hay muchas veces que los toros o los animales de consumo son maltratados. O sea, eso no se puede negar. Digamos que no es una vida que... Y ese maltrato no existe con el toro de lidia. Pues sí, aparte no está de moda para quejarte de él. Sí, claro. O sea, así es. Número 19. Una de las últimas formas de ganadería extensiva en Europa. Uno de las, digamos, de lo que queda, pues la otra vez estaba viendo un documental de la extensión territorial de esto, de las dehesas en España, y de cómo gran parte del movimiento antitaurino va más que nada por ahí, o sea, por toda esa extensión de terreno, quitárselas a los ganaderos y que sea utilizado para otras cosas. Pues habla mucho del aceite de oliva, ¿no? Es interesante también esa teoría, no sé de qué tan cierta pueda ser, pero yo creo que si hay holandeses o gente que están invirtiendo muchísimo dinero en esos movimientos, debe ser porque esperan que sea redituado en algo. Entonces, no creo que le metan tanta lana nomás por seguir un ideal. No, seguramente no. Hay intereses fuertes. Digo, claro. Cuando acá nuestro compañero Julio, que tuvo bien debatir con
¿cómo se llamaba el güey de Con un antito, no sé, la verdad no me que acuerdo. también venía del grupo este holandés de Francia? Sí, 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 ajá. Pues No recuerdo, pero volviéndose sí. loco, o sea, terminó insultándolo y Sí, sí, sí. Se quedó sin argumentos. se quedó sin argumentos. Como es lo que... creo que era el debate de la cuestión de lo de los niños que pasó en León. Ajá. Algo así. Sí, porque quisieron implementarlo aquí. Ajá. Que Sí. decían que es un riesgo y que los niños no deberían Así es. de estar en las escuelas taurinas y todo ese tipo de cosas, pero pues... Sí, que al final de cuentas, pues eso no pasó nada con eso y Sí, ¿no? digo, aquí en Aguascalientes sabemos que es complicado pues que logren avanzar esos grupos, la verdad. Número 20, un ecosistema único. Un ecosistema único es lo que platicábamos ahorita, de todo lo que conlleva y el espacio que es utilizado para la ganadería brava no tiene comparación pues allá en Europa. Y aquí también, aquí hay mucha extensión si nos ponemos a ver cuánto es lo que qué extensión de terreno es cuántas hectáreas es lo que se destina para... Sí, muchísimo. Digo, en la plática de Matador Arturo Saldívar, que hace Arturo Macías, sí nos habló alguna vez de la cantidad o las cabezas de ganado que hay en México, porque él está muy metido en esta parte. Ajá. Y en la extensión territorial que representa las ganaderías que están afiliadas, obviamente. De hecho, también está metido en lo de los aceites de oliva, ¿verdad? Está produciendo aceite de oliva. Sí, ya lo produce. El buen Cejas, un saludo para el Cejas. Gran persona. Totalmente. Nos puede gustar o no como torero. A mí la verdad es que su nuevo concepto me llena mucho. Pero la verdad es que como persona, muy buena persona. Totalmente. Y ojalá se recupere pronto. Sí, un saludo, ojalá pronto se recupere Matador. 21. Defensa de la biodiversidad. Pues yo creo que alguien lo decía, no recuerdo bien quién fue el que comentó esto, pero decía que los ganaderos de Bravo y los aficionados en general es la gente más ecologista que hay, sobre todo los ganaderos, porque defienden o velan de tal manera el territorio en donde crían su ganado bravo. Como tú decías ahorita, eso es bien interesante lo que había comentado el ganadero, bueno, Carlos Madrazo, que todo tiene que tener un equilibrio muy fino para que la biodiversidad y todo lo que rodea a la ganadería sobreviva de tal manera que no se descompense lo que tú dices. Si faltan liebres, pues los coyotes van a pensar más en matarme a las vacas o lo que sea. Claro. Entonces, y si faltan coyotes, las liebres se van a acabar con el pasto, que van a comer, las vacas. O sea, es algo muy, muy bonito, pues no es tan sencillo, es algo complejo todo eso de la biodiversidad de que existe pues en la ganadería. Y es algo que también los aficionados debemos de tener en cuenta, o sea, todo lo que rodea al toro bravo, que a veces yo creo que es más un hobby, es más no sé. Casi siempre como tradición familiar. Sí, ¿no? O sea, la lana la obtienen de otro lado, o sea, no es negocio. Son perdedurías, o como nos decía el matador Aguilar. La ganadería del Batán, que también les mandamos un saludote, que estuvieron ahí con nosotros en la peña alguna vez. Los banderilleros, los subalternos, porque la verdad es que si no, de no ser por ellos, los hubiera matado ahí el novillo. Pues recuerda también la chava esta en España que se acerca. Sí, no, olvídate, también de puro milagro no la mataron. Sí. Pero ahí también el problema es, pues, ¿quién la dejó acercarse tanto? O sea, ¿quién? No sé, digo, es la fiesta, digamos que, sabemos que en España hay una gran tradición del toro en la calle. O sea, son tradiciones de verdad, se forman peñas cada año que se destinan o que se dedican a organizar las fiestas del pueblo, las fiestas patronales, ¿no? En donde siempre el protagonista es el toro. Sí. Que igual, a lo mejor
desconocemos cuál es o de qué va el toro embolado, el bus al carré, el toro de la Vega, etcétera, ¿no? A lo mejor no estamos tan familiarizados. Y a lo mejor nos puede gustar o no, por ejemplo, el toro de la Vega, que a mí, de entrada, sin conocer y sin estar familiarizado, no me gusta. Pero habría que, no sé, de investigar y de aprender y de leer de qué se trata el toro de la Vega, ¿no? Fíjate que una vez Miguel de la Cerda mandó sí, recuerdo, yo estaba en una exposición bastante interesante sobre los motivos, las razones y la forma en la que tiene que ser lo del toro. Digo, nosotros vemos fotos y pareciera que lo están tratando de linchar entre tantos caballos, 50 personas, ¿no? Cuando tiene que ser un enfrentamiento de una sola persona contra el toro, y que lo único que tiene para defenderse es una lanza. Sí. O sea, y que si no lo... Ahora se prohibió, ¿no? Creo que un año estuvo prohibido. Pero si no mal recuerdo ya se recuperó. Sí. La tradición. Yo la verdad desconozco un poco de eso. Llegando el toro al puente, si no mal recuerdo, ajá, sí. salvaba su vida. Uh-huh. Es complejo, y sobre todo que no podemos caer en lo mismo que caen los antitaurinos, ¿no? Hay que conocer. La ignorancia no nos puede llevar a decir que no nos gusta. O sea, yo creo que primero es aprender de esa tradición que tiene no sé cuántos años, pero deberá tener cientos de años, y que al final de cuentas no se puede privar a los pueblos de sus tradiciones. O sea, es parte de la idiosincrasia, de la cultura y de la identidad de cada pueblo. Entonces, si tú le quitas el toro de la Vega, ya no va a ser toro, no va a ser lo mismo. O sea, le estás quitando la identidad al pueblo. No, y vamos a todos lados, porque sin toros no sería lo mismo, no sería ¿no? O sea, la misma feria. Ni siquiera nos imaginamos eso. La misma feria no tendría la importancia, la repercusión y sobre todo la derrama económica que tiene sin los toros. Así es. O sea, es simple, güey. La gente que viene del extranjero a la feria, pues no viene al antro, güey. Al antro se puede ir a Cancún, al antro se puede ir a cualquier otro lado. En otros lados mejor. No viene al casino, güey. El casino se puede ir a Las Vegas, se puede ir a Monte Carlo, se puede ir a Atlantic City, se puede ir a muchos lados. Viene a ver los toros y las peleas de gallos, puede ser también, no sé. Sí, digo, y hablamos de que a mucha gente no le gusta, y está bien que no les guste, pero ferias sin toros. Fíjate, por ahí en mi perfil compartí, creo que el domingo, no, ¿qué día es hoy? Martes, ¿no? Ya ni sé. Sí, creo que el domingo compartí, estábamos viendo por ahí en su casa y en el YouTube un programa de Canal Sur que se llama Andaluces por América, ¿no? Que es un programa, bueno, a mí me gusta ver Canal Sur en ese sentido porque se me hacen interesantes, siguen, haz de cuenta que van a las ciudades donde viven andaluces, y el programa va de eso, ¿no? De que, no sé, andaluces en la Ciudad de México. Entonces entrevistan a 4 o 5 gentes que viven en la Ciudad de México, y esas personas hacen el esfuerzo de investigar y de llevarlos a sitios de interés y demás, y traen datos que incluso hasta nosotros mismos no conocemos, ¿eh? Sí. Hay un episodio de Aguascalientes, Andaluces por América, episodio de Aguascalientes. Son 4 gentes, creo que de Málaga, de Sevilla y de algunos otros lados, que viven aquí, y te hablan de los baños de Ojo Caliente, te hablan obviamente de la Plaza de Toros, te hablan de la tradición taurina, y eso es importante. Es interesante escuchar a un andaluz que le dice a la entrevistadora: es que yo cuando llegué me impresioné de la tradición taurina que tienen aquí, y de la afición por el flamenco también, y de todo al final de cuentas, de la cultura española. Entonces, imagínate tú, es como llegar a España y encontrarte en un pueblo donde son aficionados al mariachi, donde comen comida mexicana, donde les gusta, no sé, la charrería. Y que los tacos les quedan ricos. Imagínate nada más ese shock cultural que viven ellos, ¿no? Claro. Y por ahí salió una persona que
se apellida, creo que es María Fajardo Guajardo, algo así, aficionada a toros. Y bueno, fueron a algunos sitios como la Excedra, a la Alameda, a la Plaza de Toros, obviamente, a los baños de Ojo Caliente, etcétera. Está interesante, si quieren búsquenlo, se llama Andaluces por América. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Te da emoción pues ver cómo gente de otros lados aprecia la tradición pues taurina que tenemos aquí. Fueron al Hotel Andrea, etcétera, ¿no? Y a lo mejor hasta en cierto punto sorprendidos, sorprendida la que llegó a vivir y la entrevistadora, de que dicen, pues es que incluso José Tomás tiene su casa aquí, o sea, pasa medio año, o sea, no sé, la verdad es que es interesante pues verlo de otra óptica, ¿no? Vamos a seguir. 23, humanidad y animalidad. ¿Qué es lo que decían? Queremos humanizar a los animales, ¿no? O sea, No deberíamos. Y eso, humanizar a los animales también es maltrato. Sí, totalmente. Eso es maltrato. O sea, si ves a los pobres ahí perros que les ponen Perrijos. a los perrijos como el Pipo, que le mando saludos. Que no, la verdad es que les ponen hasta zapatos y no sé, o sea, O eso es cumpleaños, güey, fiestas, sí, les hacen cumpleaños, pastel, etc. Eso es humanizarlos y eso es maltrato. Al final de cuentas le robas la naturaleza al animal. Sí. Y eso es precisamente uno de lo que más argumentan los antis, ¿no? La verdad es que son argumentos inválidos completamente. O sea, al toro no le podemos quitar su fiereza y su animalidad, porque si se la quitas, pues le quitas todo el chiste del espectáculo se va con él. Así de fácil. Pues de su existencia más que del espectáculo. Así Porque es. el No animal tendría existe razón para de eso. ser, pues. Totalmente. 24. ¿No es un espectáculo cruel y bárbaro? No. No, digo, ninguno de nosotros, creo, o al menos yo no he conocido a alguien que diga, yo voy a ver qué tanto sangra el animal, yo voy a ver qué tanto daño le hacen, yo voy a ver cómo lo perforan de lado a lado cuando les tocaba hasta mal. Todos vamos ni siquiera a divertirnos, como se ha dicho muchas veces. O sea, nosotros vamos a emocionarnos. Sí, claro. Y esa creación estética, esa forma, esas formas, esas figuras que hacen toda la unión con el torero, yo creo que es algo que difícilmente vas a encontrar en otro lugar. Así es. Suponiendo que llegues a encontrarlo. Lo que sí es que es un espectáculo, hoy en día no hay ninguno equiparable. No. Es un espectáculo en donde se juega la vida, en donde hay sangre, en donde hay muerte, y eso a final de cuentas hoy es una cuestión políticamente incorrecta. El negarse a la muerte y a la sangre y a las cosas que pasan en la vida, porque pues es la vida, o sea, a final de cuentas lo que pasa en una corrida de toros y lo que pasa en el ruedo es lo que pasa en la vida, o sea, hay de todo, hay esa lucha, hay esa creación de arte, hay ese drama, hay muerte y hay sangre como lo hay en la vida, y hoy en día la gente no está preparada o no está dispuesta a enfrentarse con esa verdad. Totalmente. Pues sí, la vida no es color de rosa. Así es. Y digo, en todos los aspectos yo creo que hay puntos en los que vamos a sufrir, en los que vamos a gozar, y de eso se trata la vida. Así es. Es simple. Y todo eso lo encontramos en una plaza de toros. Totalmente. Pero bueno, 25. ¿Versus los placeres de los espectadores? Volvemos al punto anterior, yo creo que no. Digo, no vas a ver cómo lo matan. No es un placer. No vas a ver si sufre o no sufre, no vas a ver si le cortan orejas o no, si le... Es lo clásico que te dice el anti, ¿no? De decir, es que se divierten o se aplauden cuando está el animal ahí, ¿no? La verdad es que ese es un gran desconocimiento y es la gran ignorancia que tienen, que yo creo que si los podemos definir es de ignorantes, de que no conocen realmente lo que están criticando, no lo conocen. Y no puedes hacer un juicio de algo si no lo conoces. Esa es una máxima, ¿no? que todos debemos de tener.
Entonces, si partimos de que el argumento de ellos es que se divierten con el sufrimiento, que esto no queda esa palabra del animal, eso es lo primero que te dicen, o de las primeras cosas que te dicen. Entonces, la verdad es que uno va y a disfrutar cuando hay una, digamos, que se complementan o que hay una digamos, que hay una faena en la que el torero pueda, aun cuando el animal es un animal bravo, es una bestia, es un toro, no olvidemos que lo que quiere es matar al torero, o sea, esa es la máxima. El toro te quiere matar. Entonces, si aún así tú puedes hacer algo estético de eso, eso es lo que va uno a apreciar. Y como tú bien dices, a los toros no se va a divertir, eso está mal empleado el término, no se va a divertir, se va a emocionarse. Son cosas diferentes. Totalmente. Y digo, pues yo creo que también tener mucho en cuenta que no hay nadie más violento que un antitaurino. Así es, sí. O sea, nosotros que sufrimos de ataques constantes de antitaurinos en todas las páginas en las que hemos colaborado, en todas las páginas en las que hemos escrito incluso alguna opinión, pues recibimos ataques de muéranse, o a matar, de cobardes, sí, así es. No hay nadie más violento, ¿eh? La verdad es que no, y son gente que normalmente no tiene el valor moral para venir a atacar a alguien, y menos de tacharlo de violento cuando su reacción es totalmente animal. Así es. Es una reacción totalmente basada en su instinto y su desconocimiento, su ignorancia. Pero eso no los vamos a cambiar. No, yo creo que... Bueno, perdón. No, yo lo que sí digo es... repasemos esto. La verdad es que es bien interesante. Ahorita hicimos un ejercicio así rápido de irnos de uno por uno, pero la verdad es que vale la pena porque te da ese panorama que te digo, ¿no? De ver cómo defender la fiesta, porque tiene mucho que defender. O sea, tiene mucho, la verdad, que... y eso no lo ve la gente que está en contra. Incluso hay mucha gente que, pues bueno, puede decir, yo nunca he ido, no me interesa ir, pero no estoy en contra. Porque sé que de trabajo, que hay mucha derrama económica, etcétera, ¿no? Y es válido, y yo creo que esa es la postura más sana. O sea, no conozco y no me interesa, pero no estoy en contra. O sea, le doy la libertad a los que quieren ir, que vayan. Ahora, el problema son los radicales que dicen, es que además de que no conozco y yo tampoco quiero que tú vayas. Ahí es donde ¿cómo dicen? La frontera de lo que tú... Decir que tus derechos se terminan donde empiezan los derechos de los demás. Es correcto, eso es lo que quería decir. Porque, digo, al final... Mucha gente dice que esto le queda poco tiempo, lo hemos leído cientos de años, durante cientos de años se ha dicho que a esta fiesta le queda poco tiempo. Sí, siempre se ha dicho. Yo creo que si en algún momento se va a acabar, se tiene que acabar de manera natural. Y no va a ser por los antes. Su muerte que sea natural y así de simple, pero que no me impongan, que no me lo prohíban y que no... Y mira, eso es algo que no me obliguen a pensar como piensan ellos. Bien importante, y con lo que podemos concluir. El día, ¿esto cuándo se va a acabar? También hay gente aficionados que lo platican mucho, que dicen, sienten a lo mejor cercano el fin de la fiesta como tal. ¿Cuándo se va a acabar esto? Yo pienso que se va a acabar el día que ya no haya interés, porque ya no hay un toro, ya no hay una sensación de peligro, ya no hay un toro íntegro, ya el aficionado no tiene esa emoción de ver crear una faena ante un toro bravo, ante un toro que sabes que te puede matar y que está ahí para matarte. El día que le quitemos eso al toro, muy estético que sea, por muy estético que sea el torero, no va a sobrevivir, o sea, no va a haber interés. Ahorita, digamos que todavía hay cierto balance y cierto equilibrio, aunque cargado hacia el torerismo y cargado hacia
hacia los animales que son más nobles que otra cosa y hacia lo que no le queden fuera de tipo al torero, que no le den problemas, que no tenga contraestilo, etcétera. Todavía vemos en ciertas partes que a mí me queda claro que son los lugares en donde va a sobrevivir la fiesta, todavía vemos que el protagonista es el toro. Como debe ser en todos lados. Y la verdad es que cada vez son menos plazas en las que el protagonista realmente es el toro, pero todavía las hay. Y si algún día se acaba esto es por los mismos taurinos, no por los antis. Esos no pintan, esos son... La verdad es que no son importantes. Sí, claro. Y es que si llega a acabar esto va a ser por los mismos taurinos que nos lo estamos acabando. O sea, empresas, toreros, ganaderos hacen una mafia que a nadie le beneficia. Pero ojalá que se den cuenta, pues, y que copiemos lo que se hace bien en otras plazas. Por ejemplo, yo siempre digo que en Francia se hacen las cosas bien, nada más por una cosa, porque se le da el valor y el peso que tiene el toro y que debe de tener en todas las plazas y se le respeta. El caballo. Sí, o sea, la suerte de varas. No es una mole con la que llega y se estampa el toro, es un caballo. Ese es un tema y es un debate que los aficionados de Madrid lo platican. El caballo de pica de Madrid, ¿cuánto te gusta que pesa? Pesa casi la tonelada. Y el de Francia te pesa 600. Entonces, el toro de Madrid, lejos de pelear con el caballo, se va y se estrella entre una muralla de 1 tonelada. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque el toro de Madrid es un toro que, pues el trapío que tiene, no sé, o sea, a lo mejor hasta fuera de tipo de plazas francesas en donde sí sale el toro con trapío, pero en base a su encaste, sin sacarlo de tipo. Como debería de ser en todos lados, porque también se ha pecado en algunas plazas de sacar de tipo al toro y de exigir un trapío aunque el mismo encaste no te lo dé. Sí, que es lo que pasa en Madrid y la verdad, a mí me gusta mucho ver, aunque sean los resúmenes, porque es complicado verlo en vivo, aunque ahorita ya un poco más cuando la gente transmite en vivo en Facebook Live y demás, pero me gusta ver los resúmenes de las ferias de allá, sobre todo de Francia, porque te das cuenta y cae uno en cuenta, el aficionado, que el toro es lo esencial, es el protagonista y es a donde tenemos que ir todos y es al que tenemos que ir a ver. Y la suerte de varas que hacen allá, los picadores son verdaderas figuras del toreo, Los picadores franceses son figuras del toreo. Sí. Gavin Reave es una figura del toreo completamente. La gente se toma fotos con él, la gente le pide autógrafos. Yo creo que eso es complicado que lo veamos aquí, incluso en España es complicado que lo veamos, Entonces, eso te habla de que yo, sin temor a equivocarme, las plazas en donde va a sobrevivir esto por muchos años va a ser Francia. La Cataluña francesa. Sí. Extrañamente. Extrañamente, así es. Pero bueno, yo creo que aquí ya le cortamos. Les dejamos como recomendación seguir con el libro de Francis Wolff, 50 razones para defender la corrida de toros o la... ¿Sí? 50 razones para defender la corrida de toros. Así es. Igual también si tienen un chancecillo ahí, dense una vuelta por el documental que grabaron hace poco. Sí, un filósofo en la arena también de Francis Wolff. Un filósofo en la arena, buenísimo. Buenísimo, y la verdad es que no es un documental tan positivo acerca de las corridas, Pues no. La verdad es que es un documental pues muy cercano a la realidad y hasta preocupante lo que vimos ahí. Yo la verdad me quedé reflexionando si seguimos. Pero a la fecha yo creo que lo que te deja es que sigue estando en nuestras manos. Está en nuestras manos, así es. Así que no tiene ningún desperdicio, porque te habla las cosas como son. Ahí yo tuve aparte de verlo en el cine, yo tuve la opción de comprarlo en iTunes, esta película. Uh-huh. No sé si está en otras plataformas, pero si pueden, pues ahí denle una chicadita. Así es, y el otro lunes seguimos con el libro para terminar las otras 25 razones que nos faltaron. Y igual sabemos que ahorita es complicado, que no hay festejos. A final de cuentas
esta tertulia surge por eso, para comentar los festejos, pero de cualquier forma creo que nos distrae de toda esta cuestión de la contingencia, hablar de toros, hablar de cosas como en este caso de libros que nos van a aportar algo. Y pues nada, los esperamos el próximo, no sé si lunes o martes, pero por aquí nos vemos y ojalá nos sigan viendo y ojalá nos manden más preguntas y más cosas para estar más en comunicación. Pues muchas gracias. Les pido que van a darle finalizar. Así es, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.